¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días en este sábado por la mañana, sábado 11 de octubre de 2025. Pues no sé cómo les haya ido el día de ayer con estas intensas lluvias que están cayendo y que se supone que en octubre ya no debiera de llover tanto. Pues bueno, creo que hubo problemas acá abajo de la Avenida Azteca, su centro con el eje 10, terribles inundaciones, caos en el transporte público y privado. Bueno, al menos es democrática las inundaciones, ¿no? Amigos y amigas, vamos a comentarles dos noticias muy importantes que digo, en el mar de noticias importantes que tenemos. Me refiero concretamente a dos grandes propuestas que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha lanzado al Poder Legislativo. Algunas de ellas ya están en proceso de aprobación, otras acaban de llegar, pero miren, quiero destacar la importancia de estas grandes noticias porque son temas que aparentemente no son muy llamativos. Ejemplo, cuando en el tramo final o en el mes final del gobierno del presidente López Obrador se aprobó la reforma en el tema judicial, pues llamó mucho la atención porque era un problema sentido por toda la población. Y digo, al decir por toda, es gran parte de la población que se veía inmiscuida en juicios, ¿no? Juicios de amparo, acusaciones, todo eso. Bueno, esa reforma llamó mucho la atención, pero hay otras que nos pegan directamente y que nunca avanzamos más allá de que hay ese problema que nos pega y que tiene que ver sus raíces en las legislaciones, en las leyes que crearon el PRI y el PAN cuando tenían el control no solo del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Hicieron lo que quisieron, pero ahora revaloremos lo que está haciendo la presidenta. Que de verdad, qué pena ajena da que haya muchos ciudadanos y ciudadanas, perdónenme la palabra bien pendejos, que critican a lo igual, a lo idem, critican a lo pendejo, las grandes transformaciones que se están haciendo verdaderamente en nuestro país y que incluso ellos son beneficiados. Esos tontejos que critican. Pero volviendo al tema del común de la gente, no lo percibe. Y dado que, como siempre digo, yo no va a ser la excepción, también tenemos malos representantes de Morena que no socializan la información, no la trasladan, no la informan, no la comentan, pues el pueblo permanece desconociendo esos grandes temas. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Me refiero a que el martes pasado, la presidenta, o más bien dicho, la Cámara de Diputados, déjenme ver, sí, esta vez fue la Cámara de origen, la Cámara de Diputados, aprobó la ley aduanera. Esta ley aduanera generó en esa discusión del martes, pues un debate, ya saben cómo se maneja la oposición sucia, con calumnias, mentiras, difamaciones y un lenguaje verdaderamente agresivo y deplorable, que bueno, nada más les pido, acuérdense cómo se expresa Lela Telles. Pero bueno, independientemente de ese debate que se armó, ahí Morena justificó sobre la reforma a la ley aduanera. Y que ustedes dirán, bueno, pero Silvano, pues yo no exporto o yo no llevo a cabo importaciones. Pero eso es una cadena comercial que finalmente el último al que le va a rebotar el perjuicio es a nosotros que somos los consumidores. Entonces, esa ley aduanera que poco sabemos, ni siquiera nos interesa o anda como flotando y no sabemos bien a bien qué es, tiene que ver con lo que se ha expresado anteriormente, con el huachicol financiero que se daba a través de los estados norte, bueno, Tamaulipas concretamente, Altamira, Tamaulipas, ¿sí? Y también llegaba por vía marítima, el huachicol fiscal. Las aduanas tienen mucho que ver en esto, pero entremos en materia. Decía, Morena busca frenar los movimientos de la delincuencia organizada deteniendo a través de esta nueva ley aduanera el contrabando de combustibles, que era principalmente lo que venía de Estados Unidos, entraba a nuestro país con otra etiqueta, menos combustibles, se le exentaba de impuestos y de aranceles.
y eso le hacía una gran merma a la hacienda pública. Bueno, además de esto, obviamente de aquí se desprendía una gran evasión fiscal, que es lo que acabamos de mencionar, los aranceles, los impuestos, pero no solo eso, sino que había un gran comercio, contrabando de mercancías que tampoco pagaban los impuestos. Pero bueno, en este entramado, porque alguien está criticando, les digo que son bien contejos quienes critican a la Cuarta Transformación, seguidores del PRIAN, critican, es que, ¿cómo es posible que en el gobierno de Morena se esté dando este huachicol, que no pagan impuestos, que la corrupción en las aduanas es herencia maldita del PRI, señores y señoras? Es la herencia maldita del PRI. Esto no lo creó la Cuarta Transformación. Y hay que ser insistentes con ustedes en las redes sociales, porque miren, muchos de ustedes se hacen los tontejos, porque no lo son. Saben bien que es herencia maldita del PRI, pero ese odio que les han inculcado los Alito Moreno, los Ricardo Anaya, los Salinas Pliego, es lo que guía los pensamientos y las ideas de ustedes, prianistas, seguidores del viejo régimen, porque ustedes bien saben que todo esto que se está desmontando es herencia maldita del PRI y la Cuarta Transformación no tiene nada que ver en esta corrupción de las aduanas. Vámonos adelante. Dice, como era de esperarse, el PRI, PAN y el MC, estos tres partidos, ese martes, supusieron con todo a la aprobación, argumentando defender a los agentes aduanales. ¿Qué tienen que ver los agentes aduanales? En la nueva ley aduanera, se les va a corresponsabilizar de los delitos que cometan las empresas que están comerciando y pasan por esas aduanas y que están evadiendo al fisco, que están metiendo contrabando hasta a veces hasta ilegal y que están disfrazando los combustibles de otras sustancias, lo cual hace que tome forma este delito de la evasión fiscal y que viene pegando a las arcas nacionales y a los consumidores como somos nosotros. Entonces, la ley aduanera dice, a ver, momento, no es posible que estén pasando mercancías ilegales, que no estén revisando qué es lo que verdaderamente está entrando al país y que ustedes, agentes aduanales, no se den cuenta. Ahora la nueva ley dice, se va a corresponsabilizar a los agentes aduanales que son los que están haciendo o debieran hacer una inspección, si es posible, in situ, de qué es lo que está entrando al país o qué es lo que está saliendo del país. Y en eso se escudaron los del PRIAN-MC o el MACPRIAN, como le llaman. En eso se escudaron, oh, es que estamos defendiendo a los agentes aduanales. Pues es la mata de la corrupción. Y no quiero decir que no estén aquí altos funcionarios, que lo que es una realidad, además de que es herencia maldita del PRI, muchos de ellos se incorporaron a Morena. Miren, hasta la luenga me se quiere trabar. Eso es una realidad que nunca vamos a negar los izquierdistas de verdad. Hay mucho priista y uno que otro panista en las estructuras de la Cuarta Transformación. Pues miren, discúlpenme, esta mañanita estoy desatado por la manera estúpida de pensar de algunos líderes de Morena, que son quienes les abren las puertas del partido, privilegiando sus intereses personales, pensando que fulanito prianista, manganito panista, les va a traer fuerza a ellos, no al proyecto de nación. Es lo que menos les importa a algunos morenistas. Eso es lo que da cabida a que haya en las estructuras gubernamentales de la Cuarta Transformación los arroces negros, que son los que están, ¿cómo se dice? Cochupados, están relacionados en este gran entramado que permite que las leyes de aduanas sean violadas una y otra vez, porque no son nada más los agentes aduanales, pero hay peces gordos detrás de ello, y como ejemplo tenemos a ese vicealmirante de la Secretaría de Marina, que la Cuarta Transformación, representada en este caso por el secretario de la Marina, dijo, señores, son estos y estos que son integrantes de la Marina y van a entambarse. O sea, se les acusó formalmente y ya están presos bajo investigación, que son los que cobijaban
estos grandes contrabandos, pues ya como les dije, no solo de combustible, también de diversas mercancías. Bueno, bajo ese pretexto de defender a los agentes aduanales, el PRI, el PAN y el MC se opusieron y votaron en contra de la ley de aduanas ese martes. Ahora, volviendo a ese tema de los agentes aduanales, ellos muchas veces se organizan, forman una especie de sindicatos, agrupaciones, asociaciones, y la nueva ley, debo decir, ¿sabes qué? Porque esto está en boga, lo que les voy a decir. La nueva ley va a prohibir que se asocien con despachos y empresas manufactureras que son las que hacían todo el trámite falso de inventar facturas, de cambiar conceptos de qué es lo que se comercia. Y en esta asociación delictuosa de agentes aduanales y de empresas, despachos, perdón, despachos manufactureros, es donde tomaba cuerpo y fuerza a este delito de la evasión fiscal. Perdón, buenos días, estamos en la sección desayunando la noticia. Entonces, miren ustedes, esta nueva ley, vale la pena recalcarlo, va a decir, ya no te puedes asociar con despachos manufactureros, y menos aquellos que están bajo investigación. Pero bueno, hasta ahorita la ley ya caminó en la Cámara de Diputados, se aprobó ese martes mencionado, con 324 votos a favor de la alianza de Morena, PT y Verde, contra 113 de la oposición, extraviada, sucia y equivocada. Y ya saben, les digo sucia por lo calumniadora que es. No merecen otra opinión. Se enviará al Senado ahora, dijeron, bueno, eso dijeron el martes, y de hecho el miércoles pasado se envió al Senado. Y ahorita les comento cómo es que ya llegó. Se envió al Senado para su revisión y en todo caso para su aprobación. Y ustedes saben, las acusaciones de la oposición, las acusaciones en falso no se hicieron esperar. Pero bueno, aquí lo que importa es que Morena justificó con realidades, no imaginaciones, suposiciones, o lo que hacía el PRI y el PAN en el pasado. Eso creen que Morena lo va a hacer y se han equivocado. Pero como les dije, solo es un argumento, un parapeto, porque yo no tengo ninguna duda que cuando se daba luz verde a ese contrabando que lo sabían los gobernantes priistas, que lo sabían los gobernantes panistas, estos gobernantes eran beneficiados. Ahí no, nada era de agrapa. Y ahorita vamos a comentar unos puntos que tienen que ver con esto que yo les estoy diciendo. Bueno, por ejemplo, Morena justifica, dice, la reforma eliminará el carácter vitalicio de las patentes o permisos que se les daba a diestra y siniestra a Juan de las Pitas, a quien solicitara un permiso para exportar mercancías o para importar mercancías. Esto es lo que me refería en el punto anterior. En las épocas de gloria del PRI y del PAN, pero dicen que sobre todo en las de Peña Nieto, se dieron permisos y patentes. A ver, ¿tú qué quieres? No, pues yo voy a importar zapatos, órale, va tu permiso. Tú no, pues yo voy a vender quelites, órale, pues va tu permiso. Sin que se aplicara la legislación de revisión de requisitos y la función de los agentes aduanales. Y esos permisos y o patentes se daban de forma vitalicia hasta que se muriera el permisionario. Y la nueva ley dice, no, papá, eso se acabó. Aquí los permisos y patentes para exportar e importar van a ser por una vigencia de 20 años. Y se te podrá renovar por otros 20 años bajo las siguientes cláusulas. Y viene todo un clausulado en esta reforma a la ley aduanera que, repito, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, lo cual, dice Morena, esto es lo que va a permitir que se acabe con el huachicol fiscal. Y miren, ¿cuáles son, por ejemplo, estas cadenas que permitían, órale, estas cadenas que permiten todo este gran contrabando? Es todo lo que estamos viendo, porque así como hay cadenas comerciales, desde el productor, el comercializador, el distribuidor, el consumidor, también es una cadena de corrupción y que es la que está atacando precisamente la cuarta transformación con esta ley aduanera, especialmente quitándoles el carácter vitalicio
y revisando en qué condiciones se dieron y en qué condiciones están esos permisos para importar y exportar. En fin, ahora esa corresponsabilidad que hablamos hace unos momentos de los agentes aduanales se va a concretizar en que tendrán que verificar, ahora sí, con documentos que presenten los exportadores e importadores. Y si hubiera algún viso, alguna sospecha de que algo no está bien, tendrán que hacer una inspección ocular, porque se tendrá que cumplir con las regulaciones y el pago de impuestos y en algunos casos algunos aranceles. El arancel, les explico cómo viene la onda, pero es una especie de segundo impuesto en determinados artículos. Pero bueno, como dije, esta ley el mismo miércoles salió con rumbo al Senado y las ha recibido el Senado el día de antier jueves. Ya las recibió. Recibió la minuta que aprobó la Cámara de Diputados sobre la ley en comento y ya está siendo analizada en las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos. Por su parte, la presidenta, es la nueva presidenta, ustedes ya saben que el Senado ya tiene nueva presidenta. Bueno, esta nueva presidenta, Lauricel Castillo, presentó, que se presentó la minuta, la opinión de Lauricel Castillo, dice que esta ley aduanera es una reforma importante que ataca de raíz la evasión fiscal y otros delitos también fiscales, y que da garantías al comercio exterior con base, ahora sí, en el cumplimiento de la ley. ¿Y qué está pensando o qué argumentó la oposición PRI, PAN, PRD? ¿Qué creen que dijeron? Bueno, yo creo que sí saben que dijeron, ¿no? Pues ya adelantaron que van a votar en contra también en el Senado. Si ya se opusieron 123 diputados macprianistas en la Cámara, en esta Cámara de los Diputados, ahora en el Senado ya adelantaron que van a votar en contra. ¿Y saben por qué dijeron? Agárrense, ¿no? Sus razones de peso. Porque están súper seguros que Morena y sus aliados no le van a cambiar ni una sola coma a la minuta sobre la ley de aduanas aprobada en la Cámara de Diputados y que por esa razón van a votar en contra. Pero además, los muy cínicos se atreven a decir que esta nueva ley, que es una de las enviadas por la presidenta, no ataca el problema de fondo. Pero noten ustedes cómo así son los falsarios. Si ellos están argumentando que no ataca el problema de fondo, que digan cuál es el problema de fondo, pero no lo dicen. Y no lo dicen porque saben que están mintiendo. O sea, que no saben en sí cuál es el problema de fondo. Y argumentan, que es junto con pegado, que esta ley no va a combatir la corrupción. Pero, repito, no dicen, no dan una razón. Vamos, si yo digo, es que esta nueva ley no va a atacar la corrupción, tengo que decir, porque al menos yo lo diría. Y no va a atacar la corrupción por esto, por esto y por esto. Porque está dejando intocados estos puntos, porque no está metiendo con esto, porque no está corrigiendo aquello. Pero son tan falsos y tan mentirosos que no tienen sustento para afirmar sus afirmaciones inventadas. Pero bueno, esa es una de las primeras leyes que quería comentar con ustedes. Es muy importante. La hacienda pública ya está recuperando miles de millones al combatir el huachicol sin haber entrado en vigor esta nueva ley aduanera. Entonces, imagínense. Que por cierto, hay una noticia con leí el encabezado de que en este año hay un gran aumento en la recaudación fiscal en relación al año pasado de 2024. O sea, entraron miles de millones más en la recaudación fiscal en lo que va de 2025, que ya casi va a terminar, que el año pasado. ¿Qué te indica esto? Agárrense, fachochairos. Está indicando que el gobierno de la Cuarta Transformación no se anda con cuentos. Está demostrando con hechos que las medidas gubernamentales aplicadas, que las leyes generadas y aprobadas por la Cuarta Transformación están rindiendo resultados y hay una gran recuperación de miles de millones de pesos que antes se fugaban a los bolsillos de Alejandro Alito Moreno,
a los bolsillos de Francisco Javier Cabeza de Vaca, prófugo. Ya se va, por cierto, a determinar en la nueva Suprema Corte si se le va a si se va a aceptar la orden de aprehensión que hay en contra de él. Este dinero fugado que recupera la Cuarta Transformación se iba pues a los bolsillos de los panistas, a los bolsillos de Xóchitl Gálvez, no sé, yo por ahí también andaba Kenia López Rabadán, no se le conoce así negocios, pero todo este dinero que se iba a bolsillos de corruptos y ladrones del PRI y del PAN están entrando a las arcas nacionales, les guste o no les guste. La realidad es tan fuerte que se les estrella en la cara fachos prianistas. Entonces, independientemente de ese superávit, bueno, no superávit, ese aumento en las recaudaciones fiscales, vámonos a la segunda ley. Llegaron ya a la Cámara de Diputados. Vale la pena mencionar que en la ley de aduaneras que acabamos de comentar, la Cámara de Origen fue diputados y ya pasó al Senado para su revisión y aprobación, como se dijo. En este caso, en la nueva iniciativa que lanza la presidenta, la Cámara de Origen es el Senado y después pasaría a diputados. Bien, dice, llegaron a la Cámara de Diputados dos iniciativas, son dos proyectos en una iniciativa. Llegaron a la Cámara de Diputados dos proyectos de una iniciativa que había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum hace 2 semanas y que combatirán lo que se ha dado a llamar el gobierno del agua negra. Les decía que son temas que muchas veces nos pasan desapercibidos. ¿Qué pasa con el agua? Ejemplifiquemos con nuestro terruño, con Coyoacán, Pedregales de Coyoacán. Mucha era la queja antes, ahora sí que nos ha llovido, literal y de acuerdo al dicho, nos ha llovido en esta milpita, pero en años anteriores ha habido grandes sequías, gran escasez de agua. Y lo que el ciudadano medio, sabemos y conocemos, es que abrimos el grifo y no llega agua. Y viene nuestra protesta, es que no tenemos agua, ya no voy a pagar mi recibo del agua porque ¿para qué pago si no me llega el agua? Es lo que conocemos. No sabemos lo que implica verdaderamente las operaciones que implica el traer el agua hasta la Ciudad de México, por más que ahora nos estemos inundando, ¿no? Eso va a ser gratuito. Pero bueno, no sabemos más allá qué hay detrás de los problemas del agua. Y les voy a adelantar porque yo estoy calificando esta nueva ley que la presidenta lanzó a través de dos proyectos como que va a combatir también de raíz el huachicol del agua, porque yo también quiero llamarle así, el huachicol del agua, porque sí hay un mercado negro que yo ya lo comenté levemente, bueno, no brevemente, más bien ampliamente, en una videoemisión de ahora un par de meses más o menos, con la presidenta, bueno, no les adelanto, vámonos rápidamente. Dice, en un documento de 176 páginas que la presidenta mandó al Senado, donde se contemplan dos proyectos cuyo destino es combatir el mercado del agua negra. Nuestra presidenta está atacando un problema de fondo tan sentido y que, como les dije, si hay una cadena comercial, en esto de los servicios públicos también hay una cadena de producción o una cadena de suministros, si ustedes quieren llamarle así. Repito, nosotros nada más abrimos la llave y ya, o hay agua o no hay agua, y desconocemos lo demás. Pero la presidenta se ha lanzado a fondo de este problema y que les digo, chavo, que no vemos nosotros a simple vista. Dice en este documento de 176 páginas que ya se publicó, por cierto, también el día jueves en la Gaceta Parlamentaria. En esa nueva ley se establece, bueno, en iniciativa de ley, se establece que la reforma a la ley de aguas nacionales va a delinear una serie de nuevas acciones. Perdón, un sorbo de mi café con leche, porque rara vez me gusta el café solo. Pero bueno, una de las primeras acciones que contempla esta nueva ley sobre las aguas nacionales, creo que así se va a llamar ahora este proyecto, este programa, esta ley. Se trata, como uno de los primeros pasos, que los tres niveles de gobierno se van a corresponsabilizar en el acceso, en la disposición, en el saneamiento y la distribución del vital líquido hasta que llegue al consumo final, hasta que llegue a los ciudadanos. Quiere decir que los gobiernos municipales o de alcaldías, los gobiernos estatales y el gobierno federal van a ser los responsables que tendrán que garantizar que el agua llegue a los hogares de los ciudadanos principalmente,
porque quienes no adolecían de esto y que al contrario eran beneficiados de manera irregular eran las grandes empresas y los grandes comercios. Y por ahí viene el calificativo del mercado negro de agua. Entonces serán corresponsables los tres niveles de gobierno en la distribución del agua y suministro. Esta reforma va a permitir y va a crear una nueva reglamentación que será la Ley General de Aguas. Así se va a titular esta nueva ley que está siendo ya analizada en la Cámara de Diputados para ser enviada. Ahora se le va a enviar al Senado en esta nueva Cámara. Y dice, por ejemplo, hay una ley que es la Ley de Aguas Nacionales, es la que está vigente, la creada por prianistas, Ley de Aguas Nacionales, y que es la que ha permitido el mercado negro sobre el vital líquido. Esa Ley de Aguas Nacionales va a ser sustituida por la Ley General de Aguas, la cual está concebida para acabar con este mercado negro que tantos ya están mencionando últimamente sobre la distribución del agua. Híjole, a veces no responde tan rápido mi mouse o el ratón. Por ejemplo, les decía, estos dos proyectos, porque son dos de la presidenta, llegó el jueves, antier, jueves 9 de octubre. Estos proyectos que van a conformar esta nueva ley que ya comentamos, la Ley General del Agua. Entre los temas de estas iniciativas de la presidenta se encuentra aumentar las sanciones por los delitos que se cometan en relación con el agua. Porque aunque les sea difícil de creer, que no creo que sea difícil para ustedes, saben que el prianato era una ebullición de corruptos, un hervidero de corruptos. Bueno, no es difícil de creer, por cierto, lo que les voy a comentar. En esto de que no se aplicaban las sanciones, se hacían de la vista gorda, como el huachicol de petróleo, aquí se van a aumentar las sanciones, o sea, va a ser más severa esta nueva ley de aguas. Se van a aumentar las sanciones para aquellos que cometan los delitos que, como decía, puede que no lo crean, que yo creo que sí, que se cometen en el ramo del vital líquido. No solo se van a aumentar aumentar las sanciones, sino que se van a crear nuevas sanciones para aquellos que trafiquen con el agua. Y como uno de los aspectos positivos, se va a crear un fondo de reserva de aguas nacionales para hacer reasignaciones de volúmenes de agua en determinados casos que se requiera. ¿A qué se refiere la presidenta con esto? Dice, crearemos un gran fondo, una gran reserva de aguas nacionales para cuando haya alguna emergencia en algún estado, en alguna población, pueblo o ciudad, para que se hagan reasignaciones. La palabra nos está diciendo claramente a qué se refiere esta ley en este término. Es decir, se va a quedar, como decimos a veces, vamos a tener un colchoncito, ¿no? Que lo tenemos para necesidades e imprevistos. Eso va a ser esta gran reserva de aguas nacionales, porque, por ejemplo, ya ven que creo que el año pasado Nuevo León padeció una gran sequía que hasta Samuel García, este gobernador medio chiflis de Nuevo León, creo que mandó pues, torpedear las nubes para que lloviera. Oigan, y a lo mejor por eso se enojó Tlaloc y nos está inundando en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Ya ven que Nuevo León padeció una gran sequía. Si hubiese existido ya lo que propone la presidenta, una gran reserva de aguas nacionales, se hubiera canalizado, se hubiera reasignado. Atención porque este término de la ley está relacionado, está concatenado con otros temas que permitirían que esta gran reserva de aguas nacionales para emergencias sería de gran impacto, altamente positivo. Bueno, e- ese, ese colchoncito de agua, válgame la expresión, va a servir no solo para casos de extrema sequía, sino, por ejemplo, en algunas ocasiones extraordinarias donde se pueda requerir para que se eche mano de agua. Vamos a suponer que puede ser una situación extraordinaria. Y esto ya es imaginación de su servidor, ¿eh? No, eso no viene en la nueva ley. Pero yo quiero imaginar que ese fondo de agua serviría para lo siguiente. Pues tenemos que en el estado de Guanajuato, vamos a decir, estado panista, se siguen asentando grandes empresas. Y estas empresas ya crearon un nuevo asentamiento humano, una nueva pueblo, colonia o algo así, pero adolece de los servicios. No se,
no se estaba contemplada para servicios públicos. Ah, pero hay una Reserva Nacional de Aguas donde se les puede dotar a ese nuevo asentamiento humano. Digo, el ejemplo va por ahí. También tú tienes que ponerle un poco de imaginación, no te vas con nada más a criticar, es que eso no me parece, es que aquello tampoco, y no tengo por qué sustentar mis mal pareceres, pero no me parece. No, tienes que enterarte y tienes que echarle coco también. Pero bueno, si eres piranista, es pedirte un imposible. Pero bueno, sigamos con esto. Entonces, esa es la finalidad de crear esta gran reserva de aguas nacionales para atender emergencias que tengan que ver con la falta de líquido y se podrán hacer reasignaciones. Es lo que les digo. Está concatenado con otro punto que más adelante vamos a tocar. ¿Qué quiere decir eso de reasignaciones? Pero lo importante, antes de llegar a ese otro punto, es que va a desaparecer un régimen particular que había de transmisión de derechos de líquido entre particulares y se van a fortalecer los medios de detección de usos irregulares del recurso del agua. Por ejemplo, ¿qué dice esta nueva ley sobre el agua? Al decir que vamos a desaparecer, eso dicen ellos, ¿no? Vamos a desaparecer el régimen de transmisión de derechos de líquido entre particulares. Pues nada más y nada menos que el prianato, el PRI y el PAN, cuando gobernaron, renunciaron a que el Estado supervisara, vigilara y autorizara los cambios que hacían entre particulares de las asignaciones de grandes volúmenes de agua. Un ejemplo hipotético. Vamos a referirnos a dos grandes empresas de refresco de cola. Empresa de cola número 1 y empresa de cola número 2. Digamos que a la empresa de cola número 1, que por cierto fue muy beneficiada por Vicente Fox, que le privatizó a Fuentes, creo que en Puebla, pero bueno, ahorita ese no es el tema. Supongamos que la empresa de cola número 1 consiguió una asignación, un permiso, una concesión hídrica de determinado, vamos a hablar de 500 millones de litros cúbicos de agua. Vamos a suponer. Y esa empresa de cola número 1, de esos 500 millones de litros, solo ocupa 300. Y dice refresco de cola 1, híjole, me sobran pues 200 mil litros este, de agua. Ah, ya sé, le voy a vender 100 mil litros a la empresa de cola número 2 y los otros 100 se los voy a vender a Granjas Carroll, por ejemplo, que luego hablaremos de ese tema, que están en Yucatán. Lo que estaba haciendo esa empresa de cola número 1 es que estaba pidiendo una concesión de agua que no utilizaba toda y la que le sobraba se la vendía entre particulares sin que el Estado mexicano interviniera, creándose ahí una gran irregularidad que le pegaba, ¿a quién creen ustedes? Pues a nosotros los ciudadanos, en el pueblo que vivieras, en la ciudad donde vivieras. Bueno, ese régimen que había entre particulares de intercambiarse y venderse el agua de la cual no eran dueños, sino que eran concesionarios, sin tomar en cuenta al gobierno, con el consentimiento de los gobiernos pianistas que se llevaban muy buena pachocha a los bolsillos, se va a acabar con la nueva ley de aguas generales que ha lanzado la presidenta. A eso se refiere que se va a acabar con ese régimen entre particulares. Y esto, como saben, el agua se mercantilizó, también se le va a quitar el carácter mercantil al agua bajo esta nueva ley, una mercantilización que echó a andar Carlos Salinas de Gortari desde en su sexenio. La nueva reglamentación también se propone crear una cultura del cuidado del agua, pero no solo eso, va a avanzar también en crear en la ciudadanía en general, empresarios o ciudadanos, una conciencia sobre la utilización del agua. Y aquí al hablar sobre la utilización del agua, se va a promover que haya un uso racional y eficaz y que se reconozcan también algunos sistemas que hay en algunos pueblos o regiones campesinas que se llaman precisamente sistemas comunitarios de aguas. Se va a resaltar este renglón. Pero como dije, aquí la clave del asunto es que se crea esa cultura del cuidado del agua para un uso racional y eficaz, porque en la pasada emisión que hice aproximadamente un par de meses o 3 meses, se decía que incluso había sistemas de riego en algunos estados donde se regaba de manera equivocada el agua y se estaba desperdiciando. Es decir, que pudiendo un sembradío requerir de 5,000 litros, le estaba metiendo 10,000 litros.
y se desperdiciaban 5,000 por el mal sistema de riesgo. Bueno, hasta eso va a contemplar esa nueva ley de aguas generales que ha lanzado la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por ejemplo, aquí también se corrige lo que estamos hablando. Aquí ya viene, como dije, la concatenación de estos puntos. Dice, esta nueva ley de aguas nacionales que propone Claudia Sheinbaum Pardo estipulará que el Estado es el único responsable de regular el uso y distribución del agua. El Estado. Ya no, como el ejemplo que les puse, que la empresa de cola uno le vende a la empresa de cola 2 y le vende a granjas, hijo, le dije su nombre, a granjas X, ¿no? Y el Estado, bien, gracias, ni en cuenta, y entre ellos haciendo su negociazo con el agua que no son dueños, muriéndose el pueblo de sed. Bueno, el Estado, dice esta nueva ley, a propuesta de Claudia Sheinbaum, va a ser quien va a regular el uso, distribución, asignaciones y reasignaciones del vital líquido. Eso establece la nueva ley. Y vamos a ver, por ejemplo, que para que se lleve a cabo esto por parte del Estado mexicano, va a crear, de acuerdo a esta propuesta, un registro nacional de aguas que transparente el régimen de concesiones y designaciones de los afluentes y vertederos de agua. ¿Ven? O sea, no solo es que el Estado intervenga, sino que va a haber un registro nacional que va a ser transparente, donde se va a ver en qué condiciones se está cambiando una asignación y se está haciendo una reasignación. Y ahorita viene el punto que va a complementar esto y el anterior que les dije. Los derechos que adquieran los concesionarios o las designaciones que tengan no podrán ser objetos de transmisión o negociación entre particulares, lo que ya se mencionó más arriba, pero aquí es puntual la ley, lo puntualiza. Dice, no va a ser posible que esos derechos y concesiones puedan ser transmitidos o negociados entre particulares, se acabó, sino que se va a pedir la intervención de los organismos gubernamentales que van a ser los encargados de esto, de la regulación del agua, van a intervenir ellos para ver estas reasignaciones. No, que empresa de cola número 1 le sobra el agua y quiere traspasarlo a empresa de cola 2. Pues el Estado va a decir, a ver, espérate, porque no decides tú. Tú puedes tener un acuerdo con la empresa de cola 2 para que el Estado va a decir que tenemos una población cercana que le falta el agua y se va para allá. Y qué bueno que me dijiste que te sobra. ¿No? Por ahí va la cosa. Entonces, estos organismos que el Estado ya debe tener, secretarías, subsecretarías o X dependencia, serán los encargados de analizar esos casos de reasignaciones y autorizar sus cambios en caso de que sea esto necesario. Ahora, la nueva ley establecerá que en casos de sequías graves o de explotación graves, estados de urgencia extraordinarios, como que ya les comenté, los concesionarios de agua deberán ceder sus derechos para atender esos problemas. Esto complementa el punto de la Gran Reserva de Aguas Nacionales. Es decir, porque creo que el texto fue bastante claro, que si llega a haber casos extraordinarios como sequías graves, sobreexplotaciones graves, que se les sacó más agua de algunos suelos, o algunos estados de emergencia, los concesionarios de agua deberán ceder sus derechos para atender esos problemas. Quiere decir que los concesionarios particulares, industriales y también de sistemas de riego tienen concesiones de agua, pero se presenta una emergencia donde una población requiere del vital líquido, los particulares tendrán que decir, va el derecho ciudadano por encima del derecho comercial y tendrán que ceder sus derechos en esos casos. Pues amigos, eso es todo por el momento. Son dos grandes leyes que están tomando cuerpo en el gobierno de la Cuarta Transformación y de que hay que estar atentos, porque repito, esto no crean que no nos pega, por supuesto que nos pega, pero ahora con estas nuevas reglamentaciones va a dejar de ser tan drástica como está viendo la situación ahora. Pues es todo por el momento. Hay cosas que hacer en este sabadito, como dije, 11 de octubre de 2025. Y pues bueno, ojalá ya qué ironía, ¿no? Tocando estos temas y teniendo pues las casi inundaciones en la Ciudad de México. Amigos, que pasen ustedes un excelente fin de semana. Su amigo servidor, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Estaremos en contacto.